Ya está grabando. Y a continuación voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ver. Ahí está. Ya. Entonces voy a entrar a SQL Server. Está ingresando, está tardando un poquito. Ahora sí. Ya. Entonces voy a ingresar con el usuario superadministrador a mi SQL Server, ¿no? Fíjense, he ingresado con el error, he escrito mal la contraseña. Ahora sí. Ingresamos a SQL Server y vamos a ver que en bases de datos tengo varias bases de datos, ¿no? Entonces yo lo que quiero es crear, ahora fíjense, cada base de datos tiene una ubicación física, ¿no? Porque esto en SQL Server nos muestra la base de datos en forma lógica, ¿no? Solamente vemos el nombre de la base de datos. Sin embargo, en forma física, cada base de datos tiene una ubicación en el disco duro del computador, ¿no? Para poder ver eso, me voy a entrar a propiedades de la base de datos, de cualquier base de datos, y me tiene que mostrar la ubicación en donde se encuentra almacenada esa base de datos. Entonces, fíjense aquí en la pestaña archivos, ahí hay una columna que dice ruta de acceso de la base de datos, ¿no? Y nombre del archivo. Fíjense que son dos archivos. El .mdf es el archivo de datos de la base de datos y el .ldf es el archivo log de transacciones de la base de datos, ¿no? Y están en esta ubicación, en Program Files, Microsoft SQL Server, SQL 2, SQL Data, que es la carpeta por defecto que SQL Server utiliza para guardar cualquier base de datos que creemos nosotros en SQL Server, a menos que nosotros le digamos que no queremos en esa ubicación, queremos en otra ubicación, ¿no? Podemos indicarle dónde queremos crear la base de datos. Pero por decir, hemos creado la base de datos BD encriptado en esta ubicación, pero ahora quiero cambiarlo, quiero llevarlo, que, que estos archivos que están en esta carpeta se vayan a la carpeta, a una carpeta en el disco C, a la carpeta laboratorio base de datos. Ahí quiero que se vayan, ¿no? Entonces aquí quiero que estén los dos archivos, el archivo de datos y el archivo de transacciones, así como esto, ¿no? Aquí tengo una base de datos BD Axioma. Igualito yo quiero que se venga, pero el archivo, la base de datos BD encriptado, no hay aquí, ¿no? Ya. Entonces eso es uno, quiero traerlo aquí, a esta ubicación. Pero para traerlo, previamente voy a abrir un explorador de archivos y me voy a ir a esta ubicación, a C, Program Files. Este es Program Files, ¿no? Microsoft SQL Server, MSQL 12, MS SQL, Microsoft SQL Server,
Microsoft SQL 12, MS SQL y la carpeta data. En esta carpeta es donde están las bases de datos por defecto. Cuando no le decimos dónde se va a guardar, lo guarda en esta carpeta, ¿no? Entonces, aquí están las bases de datos, ¿ven? Fíjense, toda base de datos que tengo aquí, ¿no? La mayoría se han creado ahí. Y aquí también está la base de datos BD encriptado, fíjense, archivo de datos y archivo de transacciones. Físicamente son dos archivos y lógicamente solamente se ve un solo archivo, ¿no? Pero quiero que esta base de datos se vaya o se traslade o se haga una copia en, en la carpeta laboratorio base de datos, ya no en esta carpeta. Entonces lo normal debería ser que yo copie esta base de datos, copiar, y lo pegue en la carpeta laboratorio, que es a donde quiero que tener esa base de datos. Ahí le pongo pegar y me dice copiar, continuar, ¿no? Entonces me sale un mensaje que dice: la acción no se puede completar porque SQL Server tiene abierto el archivo, ¿no? O sea, no nos deja copiar la base de datos, en otras palabras, porque le está utilizando SQL Server. Entonces tenemos dos opciones ahí para poder hacer la copia de la base de datos a otra ubicación. Una opción sería parar los servicios de SQL Server, o sea, que no se esté ejecutando ni SQL Server ni ningún servicio de SQL Server y recién nos va a dejar copiar la base de datos, ¿no? O la otra opción sería vincular y desvincular los datos, ¿no? Entonces vamos a hacer con desvincular. Fíjense, no me deja copiar, ¿no? Quiero copiar de la carpeta data, aquí esta base de datos, quiero copiarla a la carpeta laboratorio. No me ha dejado, ¿no? Aquí no deja, sale error. Entonces, para que me deje copiar, voy a hacer la operación de desvinculación. Fíjense, hago botón derecho en la base de datos, me voy a tareas y en tareas elijo donde dice separar base de datos. O también en algunos equipos va a decir desvincular, ¿no? Entonces, en esa opción hacemos clic y tiene que desvincular esta base de datos del servidor SQL Server, ¿no? Entonces, bases de datos que se van a separar desde encriptado, ¿no? Le ponemos aceptar y ya no hay aquí, fíjense, de la lista de bases de datos ya no hay BD encriptado, ¿no? Voy a poner refresh y no hay BD encriptado, se ha desvinculado. O sea, solamente lógicamente se ha desvinculado, porque físicamente en la carpeta data sigue estando la base de datos BD encriptado, en la carpeta data, ¿no? Donde se ha creado la base de datos. Y en la carpeta laboratorio no hay. Aquí quiero hacer la copia o trasladar o mover esta base de datos a esta ubicación. Entonces, ya como ya he desvinculado, ahora voy a hacer recién cortar o copiar, cualquiera de los dos, y lo voy a poner aquí. Me pregunta que tengo permiso de administrador, sí. Y continuar y listo. Ya he movido esa base de datos de esta ubicación a esta nueva ubicación en la carpeta laboratorio base de datos, ¿no? Entonces ya lo tengo en esta carpeta, en laboratorio base de datos. Ya no está en la original. Ahora quiero que esto se vea otra vez aquí en la base de datos, en la lista de base de datos. No hay, ¿no? Se desvinculó. Para vincular, entonces, de nuevo, y ya desde esta ubicación, voy a hacer botón derecho en bases de datos y donde dice adjuntar, elegimos adjuntar y ahí ponemos agregar, ¿no? Agregar la base de datos. Entonces, ahí ya puedo navegar, aquí puedo navegar por las carpetas y voy a ir a la carpeta laboratorio base de datos, en la unidad C. Y ahí tengo varias bases de datos que puedo adjuntar a este servidor de base de datos. En este caso me interesa BD encriptado, que es el que he copiado recién en esa carpeta.
se vincule a SQL Server. Ponemos aceptar y ahí está, nos reconoce, ¿no? Ya está en la carpeta laboratorio base de datos. Ponemos aceptar y automáticamente lo va a cargar y lo va aquí en la lista de base de datos, ya va a aparecer BD encriptado. Ahí está, ¿no? Pero este BD encriptado, si revisamos en propiedades, está en la ubicación de, en ya sé, la carpeta laboratorio de base de datos, BD encriptado MDF y BD encriptado log.ldf, ¿no? Pero hemos hecho eso, hemos trasladado de ubicación la base de datos, ¿no? De una carpeta que era la carpeta data a la carpeta laboratorio base de datos. Entonces es una operación que nos puede servir para copiar una base de datos o tener un respaldo de una base de datos en formato, en el formato original de la base de datos, que son los dos archivos, .mdf y ldf, ¿no? Aparte, también hemos avanzado en una clase anterior cómo hacer backup de una base de datos, ¿no? Y también con backup se puede tener un respaldo en el archivo backup y ese mismo backup se puede después restaurar para recuperar la base de datos, ¿no? Igual se podría restaurar en una ubicación donde uno quiere restaurar, en una carpeta o en la misma carpeta, ¿no? Entonces, eso es lo que quería mostrarles en cuanto a vincular y desvincular base de datos que nos puede servir para hacer copias de seguridad de la base de datos, ¿no? Y también para mover una base de datos de un lugar a otro. Ya, eso sería la operación de vincular y desvincular. Ahora vamos a pasar, una cosa que quería avanzar esta noche, lo que es vincular y desvincular. No sé si se ha entendido, si tienen alguna consulta. Una. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Ese método de copiar base de datos que hemos hecho recién es un método que nos ayuda a la seguridad de la base de datos. ¿A la seguridad en qué sentido? En el sentido de que vamos a tener seguridad en cuanto a las copias de seguridad que nos aseguran la disponibilidad de la base de datos. Anteriormente, en el tema 5, hemos avanzado que la seguridad en base de datos se divide en tres categorías, que es la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad, ya hemos avanzado dos métodos para poder garantizar la confidencialidad. Estos dos métodos están la creación de usuarios, roles y permisos. Y el otro método que hemos avanzado es la encriptación de las bases de datos, ¿no? Dos métodos que solamente permiten que los usuarios autorizados puedan acceder a la base de datos, los que tienen la clave para poder acceder a los datos. Si no tienen esa clave, nadie puede acceder, ¿no? Solamente los que tienen esa clave, esa licencia, ese permiso, esa contraseña, van a poder acceder a la base de datos. Eso es en cuanto a la confidencialidad, ¿no? Es que hay que vigilar eso. No cualquier persona tiene que poder acceder a la base de datos. Y nosotros como administradores de base de datos, lo primero que tenemos que hacer es eso, configurar eso, la seguridad, ¿no? Incluso no solamente a nivel base de datos. Si ustedes van a ir a alguna empresa, alguna institución, cualquier lugar donde vayamos y estemos como responsables de la seguridad de informática, por decir, o sea, de los sistemas informáticos, sí o sí lo primero que vamos a tener que configurar es la seguridad primero del dominio de la red, ¿no? De todos los equipos que funcionan en red en la empresa. Solamente los usuarios que tienen su usuario y contraseña para acceder al dominio de la empresa, a la red de la empresa, van a poder ingresar. Los que no tienen usuario y contraseña, cualquier persona de afuera no puede ingresar a la red de la empresa, ¿no? Entonces, eso se configura en Windows. Yo creo que eso van a avanzar en redes o sistemas operativos, en lo que es seguridad en sistemas operativos. En este caso de base de datos es similar, pero tenemos que configurar el acceso a la base de datos, ¿no? Por eso estamos haciendo creación de usuarios para base de datos, configuración de roles y permisos, y asimismo la otra técnica que es también la encriptación
de los datos de la base de datos. Ya, luego tenemos la técnica, o sea, el otro componente de la seguridad, que es la integridad de los datos. Es decir, que cuando un dato sale de un usuario y por la red se transmite ese dato hacia un usuario destino, nadie debe poder capturar esas señales, esos datos y modificarlos. Entonces, para garantizar que lo que ha salido del origen es lo mismo que ha llegado al destino, se utilizan técnicas de integridad de datos. Y entre esas técnicas tenemos el hashing, ¿no? El hashing es una técnica que a los datos de origen los analiza y les asigna un valor numérico, por decirlo, una cadena de hashing. Y una vez que se transmite la información en el destino, el que recibe va a recibir los datos, pero también le van a mandar el código hashing que generado en el origen, ¿no? De tal manera que los datos en el destino, aplicando el hashing, otra vez va a evaluar los datos que han llegado y los datos y el resultado que salga tiene que igualar ese código hashing con el código que le han enviado por otro medio, ¿no? Entonces, con ese código se va a verificar que los datos originales han llegado al destino. Entonces, eso es en cuanto a la integridad. Y el otro punto es en cuanto a la disponibilidad. La disponibilidad, hemos dicho, podemos ayudar a que se tenga disponibilidad de la base de datos en todo momento, aunque haya fallas en la energía eléctrica, aunque haya fallas en el equipo, en el disco duro o en la CPU que se ha fregado, pero igual tenemos que tener disponible la base de datos para poder instalarla en otro equipo o poder restaurar hasta un punto, hasta el último punto en que la base de datos estaba funcionando bien, pues, ¿no? Entonces, para eso se tiene el método de la administración de transacciones, ¿no? Que ese es un método que viene incorporado ya con las bases de datos transaccionales como SQL Server, donde cuando hay una falla se puede recuperar utilizando el archivo de transacciones. Otro método un poco más manual ya es el método de los backups, hacer copias de seguridad de la base de datos cada cierto tiempo, de tal manera que si en algún momento alguien borra la base de datos o se friega el equipo, como les decía, entonces con nuestra copia de seguridad que teníamos almacenada en otro disco, en otra ubicación, podemos instalar de nuevo la base de datos y restaurar la base de datos al último estado, de la última fecha. Buenas noches, Inge. Sí. Va a disculpar que lo interrumpa. Tenemos un parcial a las 8. Para pedirle, por favor, si podría darnos su tiempo, porque tenemos que ir a la universidad ahorita. Ya, de todos modos, la clase se está grabando por eso, ¿no? Entonces, si tienen examen, igual van a poder ver el video. Vamos a pasar, yo creo, hasta las 8, 8 menos 5 o menos 10. O más, voy a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Pero los que tengan examen pueden dar su examen, pero la clase, o sea, tenemos que avanzar porque también ya está cerca el examen, ¿no? Entonces, no hay problema, pero se va a llamar lista antes de terminar la clase, como ya saben. Pero de todos modos, si tienen choque de exámenes con otra materia, entonces ni modo. Voy a tratar de acabarlo rápido, eso sí. Ya denme un tiempo de unos 10 minutos o 15 minutos más para acabar lo que quiero hacer. Yo creo que son 19:30, 19:45 máximo, ya tenemos que acabar esta clase. Ya, entonces como métodos de técnicas para asegurar la seguridad y disponibilidad de la base de datos, tenemos transacciones, tenemos backups, tenemos también lo que hemos avanzado, vincular y desvincular, tenemos el método de database mirroring, que ahora vamos a avanzar, ¿no? El método de database mirroring. También existe el método de RAID, el método de las duplicaciones de base de datos. Entonces ahora vamos a avanzar, el siguiente punto a avanzar es la técnica de configurar bases de datos espejo, database mirroring. Database mirroring es una técnica que nos va a ayudar a tener disponibilidad de la base de datos porque vamos a tener una copia exacta de la base de datos en tiempo real. Se va a configurar que SQL Server mantenga una copia
en otro servidor secundario, o sea, se necesita por lo menos un servidor más, donde en el segundo servidor se va a tener sincronizado cualquier cambio que hagamos en nuestra base de datos, se va a copiar en la otra base de datos, en el espejo, ¿no? Y si en algún momento nuestra base de datos o nuestro equipo falla, entonces con el espejo que tenemos, ese se va a volver automáticamente o manualmente, se va a volver el servidor principal de base de datos y el sistema ni se va a dar cuenta que ha habido falla en los equipos. Los sistemas, los usuarios van a seguir utilizando el sistema y la base de datos. Entonces, el espejeo en base de datos es una configuración, ¿no? Donde se utilizan mínimo 2 equipos y para que sea más automatizado es recomendable utilizar 3 equipos servidores de base de datos, ¿no? Estos 3 servidores se van a conectar mediante una red y en esos servidores se va a coordinar entre ellos, se va a configurar y ellos van a coordinar de que en todo momento se tengan copias de la base de datos y del archivo de datos .mdf y el archivo de transacciones .log, ¿no? Entonces, en el servidor primario, que es el servidor de producción, se va a tener la copia principal de la base de datos, la que está en producción, la que se está utilizando, y va a haber un servidor que se va a hacer el servidor espejo, que se va a mantener una copia exacta de la base de datos, ¿no? Y las transacciones. Y el espejo, como les decía, es el que posteriormente, si hay una falla, se va a volver en el primario, ¿no? Automáticamente si hay un tercer servidor o manualmente si no hay un tercer servidor. Es decir, el tercer servidor se llama el servidor árbitro. El servidor árbitro es el servidor que constantemente está vigilando si hay alguna falla con el servidor primario, y si hay alguna falla, entonces automáticamente lo desactiva el primario y lo vuelve al servidor espejo como primario, de tal manera que el sistema no para, sigue funcionando, ¿no? Entonces, es esa configuración entre 3 servidores: servidor primario, servidor espejo y servidor árbitro. 3 servidores de base de datos conectados en red y copiándose datos entre ellos, manteniendo una copia exacta de la base de datos en el servidor espejo, ¿no? En el árbitro no se mantiene una copia de la base de datos, solamente el árbitro es el que controla que el sistema esté funcionando correctamente, y si ve que hay una falla en el servidor primario, el árbitro es el que automáticamente va a activarlo al espejo como nuevo primario, ¿no? Y va a hacer que el sistema tome los datos del servidor espejo. Ya. Entonces, como mínimo, se puede configurar con 2 servidores, ¿no? Pero lo mejor es con 3 servidores. O también se puede hacer para efectos de práctica, nosotros hacemos normalmente en 2 instancias de SQL Server. O sea, instalamos 2 instalaciones de SQL Server o 3 instalaciones de SQL Server en el mismo equipo, y cada instancia es como si fuera un servidor de SQL Server. Entonces hacemos que los 3 están conectados y configuramos Database Mirroring para las demostraciones y las pruebas en un solo equipo, pero utilizando 3 instalaciones de SQL Server, ¿no? Entonces, en el caso de que solamente se haga con dos equipos o 2 instalaciones de SQL Server, el failover no es automático. El failover es el proceso en el cual el servidor espejo se vuelve servidor primario, ¿no? Porque ha habido una falla en el servidor primario. Entonces, el hecho de reemplazar al servidor primario por el espejo se llama failover. Ante una falla, automáticamente el espejo se vuelve el principal. Puede ser automático cuando hay 3 servidores, o tiene que ser manual con intervención humana si estamos configurando con 2 servidores. También el servidor árbitro se llama Witness Server, ¿no? Witness Server. Es el que controla, ¿no? Y el que permite hacer el failover automático. Ya. Entonces tenemos un ejemplo de configuración de base de datos espejo en SQL Server. Prácticamente lo único que hay que hacer en SQL Server, ya tiene un módulo que se llama Database Mirroring, ¿no? En SQL Server, solamente hay que configurarlo para que pueda ser activado. Entonces, para eso, en principio les decía que tenemos que tener mínimo dos servidores de SQL Server,
Y en el servidor principal tenemos la base de datos, que es la base de datos de producción de la empresa que está utilizando. Tenemos que hacer una copia, un backup de esa base de datos y restaurar esa base de datos en el servidor espejo, ¿no? El primer paso, hacer una copia de la base de datos del principal en el espejo, una copia completa de la base de datos. Ya, una vez que ya tenemos en el espejo la base de datos, recién vamos a proceder eh, a configurar el espejeado de base de datos. Eso se lo hace en el servidor principal, en el módulo de Database Mirroring. Ahí tenemos que indicarle que cuál es el servidor principal, cuál es el servidor espejo y cuál es el servidor árbitro. Para eso nos va a salir una ventanita donde nos pregunta cuál es la IP o el nombre del servidor principal. También nos va a pedir la IP o el nombre del servidor espejo o emisor, ¿no? Y también nos va a preguntar cuál es la IP del servidor árbitro, si existe el servidor árbitro, para que el failover sea automático, ¿no? Hola. ¿Me escuchamos, Inge? Adelante, Inge. Ya. Continuando entonces, le decía que solamente es indicar eso, cuál es el principal, el espejo y el árbitro. Eso en una ventana que nos va a salir, donde nos va a preguntar eso, ¿no? También lo primero que nos va a preguntar si va a funcionar con servidor árbitro o no. Le decimos sí, entonces nos va a preguntar también dónde está la dirección o el nombre del servidor árbitro, ¿no? Normalmente tenemos que indicarle eso, el nombre de la instancia o del servidor principal, también un puerto de salida de datos del servidor principal, el puerto de escucha, aquí está el número de puerto 5022, y luego tenemos que hacer lo mismo para el servidor espejo, ¿no? El nombre del servidor y el puerto por donde recibe datos del servidor, ¿no? Y luego también podemos indicarle cuál es el servidor witness server, el árbitro, y darle también un puerto, en este caso el 5024. Una vez hecho eso, directamente ponemos siguiente, ¿no? Ya automáticamente va a reconocer los servicios de seguridad de SQL Server y ya va a proceder a configurar el espejeado, ¿no? Una vez que ya termine la configuración, va a haber un botón que nos va a preguntar iniciar el espejeado, ahí no salió eso aquí, y con ese botón automáticamente ya se va a dar inicio a hacer las copias, ¿no? O sea, se va a mantener el espejo. Cualquier cambio que hagamos en la base de datos principal se va a reflejar en la base de datos, ¿no? En la base de datos espejo. Una desventaja que tiene esto es que la base de datos principal puede ser accedida, podemos hacer consultas, inserciones, operaciones en la base de datos principal, y en la base de datos espejo, mientras sea espejo, mientras no sea habilitado como principal, ella va a mantener una copia de la base de datos principal, pero no deja el acceso, no permite el acceso para hacer operaciones en esa base de datos. ¿No? ¿Por qué? Porque es solamente un espejo. No se puede cambiar directamente datos en el espejo, que tiene que ser espejo de la base de datos principal. ¿Ya? Entonces, eso sería, jóvenes, y si vamos a indicarle los tres servidores, el failover va a ser automático. Si en caso que no le indiquemos el tercer servidor, entonces cuando hay alguna falla en el servidor principal, manualmente nosotros tenemos que entrar a la opción Database Mirroring y decirle que active el servidor de espejo como principal. Ya, entonces eso sería, jóvenes, en cuanto a Database Mirroring. También les voy a pasar esas diapositivas y les voy a pasar un video para que puedan estar revisando, ¿no? Después, posteriormente, cuando ya se normalice la situación, en laboratorio vamos a hacer las demostraciones y las prácticas, ¿no? Ya, eso sería, jóvenes, hasta ese punto. Entonces vamos a dar el segundo parcial el día viernes. Al terminar la clase, vamos a hacer control de asistencia.
Aquí en el aula de la asignatura, por si acaso, están habilitados los temas, ¿no? El tema 1 ya no, eso ya hemos dado. El tema 2 ya está habilitado. El tema 3 ya está habilitado. El tema 4 ya está habilitado y también una diapositiva. El tema 5 está habilitado. Tenemos diapositivas de creación de usuarios, diapositivas de encriptación de base de datos y ahora estoy habilitando la diapositiva de Database Mirroring. Entonces, vamos a habilitar esta diapositiva. Ahí está. Database Mirroring también tiene su diapositiva. Aparte del tema, ¿no? En el tema, hasta el tema 5 es el examen, por si acaso. Entonces, lean los PDF y las diapositivas. Entonces, vamos a terminar esta clase con el control de asistencia. Ya, a medida que vayan respondiendo, también si quieren ya pueden retirarse, ¿no? Esto es desde las 18 a 20. Ya, jóvenes, atentos entonces a la lista. Ya. Alison Alvarado, ¿se encuentra? No está. Aldo Andrés Arandia. Ingeniero presente. Ya, correcto. Esteban Arteaga. No está. José Enrique Arteaga. No está. Leonel Arce. No está. Carlos David Asín. No está. Juan Ernesto Balcázar. Presente. Correcto. Diana Patricia Basiga. No está. Eric Alejandro Bautista. No está. Abelardo Becerra. No se encuentra. Julio Alberto Camaya. No está. Dani Alberto Carballo. No se encuentra. Alejandro Castro. Se encuentra. Presente, Inge. Alejandro Castro. Ya, está bien. Jesús Chacón. Presente, ingeniero. Correcto. Nicole Chau. Presente. Perfecto. Rivaldo Chocobanca. No se encuentra. Leonardo Cuellar. No se encuentra. Sabeli Ani Durán. No se encuentra. Oscar Alcides Durán. No se encuentra. Ander Roy García. No se Presente, Inge. Ya, perfecto. Elida Gil. Yaimara Giselle Gil. Presente, Inge. Dilcia Guachurne. Presente, Inge. Caleb Guayacuma. Presente, Inge. Luis Carlos Gutiérrez. Presente, Inge. Miguel Osumi. Dorian Hurtado. Presente, Inge. Aristides Kusudumi. Presente, Inge. Junior Ledesma. Carlos Junior Machuca. Gonzalo Dilo. Samnat Josué. Cristian de Jesús Mancilla. José Raúl Melgar.